Santa Áurea de Córdoba nació en el siglo IX en Córdoba, una ciudad que, en aquel entonces, formaba parte del Emirato de Córdoba bajo dominio musulmán. Era hija de un cristiano llamado Abdullah y una madre musulmana, lo que le dio una perspectiva única y diversa de la vida religiosa desde temprana edad. La familia de Áurea era acomodada y tenía una profunda fe cristiana, lo que influyó significativamente en su formación y espiritualidad. Desde joven, Áurea mostró un interés fervoroso por la religión cristiana, a pesar de vivir en una sociedad predominantemente musulmana. Su devoción la llevó a buscar una vida de recogimiento y oración, y así decidió ingresar en el monasterio de Cuteclara, cerca de Córdoba, donde adoptó una vida monástica bajo la guía de su tía, la abadesa Santa Artemia. El monasterio de Cuteclara era conocido por ser un refugio espiritual para las mujeres cristianas que buscaban una vida dedicada a Dios en medio de una sociedad que no siempre era amigable con el cristianismo. En este ambiente, Áurea encontró la paz y la libertad para practicar su fe sin restricciones, fortaleciendo su espíritu y su dedicación a la vida religiosa. Sin embargo, la paz del monasterio no duró mucho. En el siglo IX, la persecución de los cristianos en Córdoba aumentó bajo el emir Abderramán II, quien veía el crecimiento de la fe cristiana como una amenaza a su dominio. En este contexto, muchos cristianos, incluidos monjes y monjas, enfrentaron el martirio por su fe. En 856, Áurea fue arrestada junto con otros monjes y monjas acusados de practicar el cristianismo. Durante su encarcelamiento, fue interrogada y presionada para que renunciara a su fe y se convirtiera al Islam. Sin embargo, Áurea mostró una fortaleza y determinación inquebrantables, negándose a abandonar su fe cristiana. Sus captores, frustrados por su firmeza, intentaron diversos métodos para hacerla renunciar a su fe, incluyendo la tortura. Pero Áurea permaneció fiel a sus creencias, orando constantemente y manteniendo su esperanza en Dios. Su resistencia se convirtió en un ejemplo para otros cristianos perseguidos, inspirándolos a mantenerse firmes en su fe. Finalmente, después de un juicio injusto y prolongado, Áurea fue condenada a muerte por su negativa a convertirse al Islam. Fue decapitada el 19 de julio de 856, convirtiéndose en mártir de la fe cristiana. Su valentía y devoción quedaron grabadas en la memoria de los cristianos de Córdoba y más allá. Después de su martirio, el cuerpo de Santa Áurea fue recuperado por cristianos locales y enterrado en el monasterio de Cuteclara, donde había dedicado su vida a la oración y la contemplación. Su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación para los cristianos que buscaban su intercesión y la inspiración de su ejemplo. El martirio de Santa Áurea tuvo un profundo impacto en la comunidad cristiana de Córdoba. Su historia se difundió rápidamente, y fue recordada como un símbolo de resistencia y fe en medio de la persecución. A lo largo de los siglos, su legado ha perdurado, y Santa Áurea sigue siendo venerada como una santa y mártir de la Iglesia Católica. La vida y el martirio de Santa Áurea de Córdoba también destacan la difícil convivencia entre cristianos y musulmanes en la España medieval. Su historia refleja las tensiones religiosas de la época y la valentía de aquellos que se mantuvieron firmes en su fe a pesar de la opresión. En 850, Áurea fue canonizada por la Iglesia Católica, y su fiesta se celebra el 19 de julio, el aniversario de su martirio. Es venerada especialmente en España, donde su historia es un recordatorio de la rica y compleja historia religiosa del país. La memoria de Santa Áurea ha sido preservada en diversas obras de arte, literatura y liturgia a lo largo de los siglos. Su ejemplo de fe y valentía ha sido una fuente de inspiración para muchas generaciones de cristianos, especialmente en tiempos de persecución y dificultad. El monasterio de Cuteclara, aunque ya no existe, sigue siendo recordado como un lugar de gran significado espiritual gracias a la vida y el martirio de Santa Áurea. Su historia es un testimonio del poder de la fe y la capacidad del espíritu humano para resistir incluso en las circunstancias más difíciles. En resumen, la vida de Santa Áurea de Córdoba es un ejemplo notable de devoción y coraje. Desde su temprana inclinación hacia la vida religiosa hasta su martirio,
Áurea demostró una fe inquebrantable y una dedicación total a Dios. Su legado perdura como un símbolo de la resistencia cristiana y la fortaleza espiritual, inspirando a los fieles a seguir su ejemplo de santidad y valentía. Santa Áurea de Córdoba, mártir cristiana del siglo IX, es venerada por su valentía y devoción a la fe cristiana en medio de la persecución musulmana en la España medieval. Sin embargo, debido a la escasez de documentos históricos detallados sobre su vida y obra, no hay una colección extensa de frases directamente atribuidas a ella, como ocurre con otros santos que dejaron escritos más abundantes. A pesar de ello, las virtudes y el testimonio de Santa Áurea han inspirado a muchos, y se pueden destacar algunos principios y valores asociados a su vida. Mantente firme en la fe, incluso en tiempos de persecución. La fe en Cristo es más valiosa que cualquier comodidad terrenal. La vida en Cristo es un testimonio de amor y sacrificio. En la oración encontramos la fuerza para enfrentar cualquier adversidad. La verdadera libertad se encuentra en la fidelidad a Dios. Estas frases y principios reflejan los valores y la vida de Santa Áurea de Córdoba, aunque no sean citas directas. Su legado es un testimonio de la fuerza y el coraje que provienen de una fe profunda y comprometida, y continúa inspirando a los cristianos a vivir su fe con valentía y devoción. Santa Áurea de Córdoba, venerada como mártir de la fe cristiana, no dejó una colección específica de oraciones debido a la falta de documentos históricos detallados sobre su vida y obra. Sin embargo, en su honor, los fieles han creado oraciones para pedir su intercesión y seguir su ejemplo de fe y valentía. A continuación, se presentan algunas oraciones dedicadas a Santa Áurea de Córdoba. Oración a Santa Áurea de Córdoba. Oh Santa Áurea, valiente mártir de Cristo, que enfrentaste la persecución y el martirio con una fe inquebrantable, te pedimos que intercedas por nosotros ante el Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes en nuestra fe, a pesar de las dificultades y pruebas que enfrentamos. Inspíranos a vivir con valentía y dedicación a Dios, siguiendo tu ejemplo de amor y sacrificio. Santa Áurea, ruega por nosotros para que podamos ser dignos de las promesas de Cristo. Amén. Oración por la fortaleza y el coraje. Santa Áurea, que viviste en tiempos de persecución y demostraste una valentía extraordinaria, intercede por nosotros para que podamos enfrentar nuestras pruebas con el mismo coraje y fe. Concédenos la fortaleza para resistir las tentaciones y la gracia para vivir según los mandamientos de Dios. Que tu ejemplo nos guíe y nos inspire a ser testigos fieles del amor de Cristo. Amén. Oración por la fe en tiempos difíciles. Oh gloriosa Santa Áurea, tú que mantuviste tu fe en Cristo a pesar de la opresión y el sufrimiento, te pedimos que nos ayudes a fortalecer nuestra fe en tiempos de dificultad y prueba. Que tu vida de devoción y sacrificio nos inspire a vivir cada día con una fe renovada y un amor profundo a Dios. Santa Áurea, intercede por nosotros y llévanos más cerca del corazón de Cristo. Amén. Oración por la perseverancia. Santa Áurea de Córdoba, ejemplo de perseverancia, te pedimos que intercedas por nosotros para que nunca flaqueemos en nuestra fe. Concédenos la gracia de seguir adelante a pesar de los obstáculos y las pruebas, siempre confiando en la misericordia y el amor de Dios. Que tu valentía nos inspire a ser testigos fieles del Evangelio, y a vivir con una dedicación total a Cristo. Amén. Santa Áurea de Córdoba, venerada como mártir de la fe cristiana, no dejó una colección específica de oraciones debido a la falta de documentos históricos detallados sobre su vida y obra. Sin embargo, en su honor, los fieles han creado oraciones para pedir su intercesión y seguir su ejemplo de fe y valentía. A continuación, se presentan algunas oraciones dedicadas a Santa Áurea de Córdoba. Oración a Santa Áurea de Córdoba o Santa Áurea, valiente mártir de Cristo, que enfrentaste la persecución y el martirio con una fe inquebrantable, te pedimos que intercedas por nosotros ante el Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes en nuestra fe, a pesar de las dificultades y pruebas que enfrentamos. Inspíranos a vivir con valentía y dedicación a Dios, siguiendo tu ejemplo de amor y sacrificio. Santa Áurea, ruega por nosotros para que podamos ser dignos de las promesas de Cristo. Amén.
Oración por la fortaleza y el coraje, Santa Áurea, que viviste en tiempos de persecución y demostraste una valentía extraordinaria, intercede por nosotros para que podamos enfrentar nuestras pruebas con el mismo coraje y fe. Concédenos la fortaleza para resistir las tentaciones y la gracia para vivir según los mandamientos de Dios. Que tu ejemplo nos guíe y nos inspire a ser testigos fieles del amor de Cristo. Amén. Estas oraciones reflejan la devoción a Santa Áurea de Córdoba y su ejemplo de valentía y fe inquebrantable. Los fieles las utilizan para pedir su intercesión y seguir su ejemplo de santidad en sus propias vidas. Santa Áurea de Córdoba es reconocida principalmente por su valentía y martirio en defensa de la fe cristiana durante un tiempo de intensa persecución en la España musulmana del siglo IX. Aunque no hay una gran cantidad de relatos específicos de milagros atribuidos a ella, su vida y martirio han sido considerados milagros de fe y devoción en sí mismos. Aquí se presentan algunos aspectos milagrosos y eventos significativos asociados a su vida y legado. Milagros durante su vida. Fidelidad a la fe en medio de la persecución. La vida de Santa Áurea es en sí misma un testimonio milagroso de fidelidad y valentía. A pesar de las presiones y amenazas, se mantuvo firme en su fe cristiana, lo cual fue visto como un acto de coraje inspirado divinamente. Milagros atribuidos después de su muerte. Intercesión y protección. Tras su martirio, muchos cristianos comenzaron a pedir la intercesión de Santa Áurea en momentos de necesidad y peligro. Se dice que aquellos que rezaban en su nombre experimentaban una sensación de paz y protección, y algunos atribuyen a su intercesión la ayuda divina en momentos críticos. Curaciones milagrosas. Aunque no hay relatos detallados y específicos, como en el caso de algunos otros santos, se cree que Santa Áurea ha intercedido en curaciones milagrosas para aquellos que acudieron a su tumba o pidieron su ayuda en oración. Estas curaciones abarcan tanto enfermedades físicas como problemas espirituales. Inspiración y conversión. La historia de su vida y martirio ha inspirado la conversión y la renovación de la fe en muchas personas. Su ejemplo de valentía y devoción ha llevado a muchos a un compromiso más profundo con su fe cristiana. Santa Áurea de Córdoba es venerada no tanto por los milagros espectaculares, sino por el milagro de su vida y su firmeza en la fe en medio de una persecución brutal. Su historia es un recordatorio del poder de la fe y del sacrificio personal en nombre de Cristo. La comunidad cristiana de su tiempo, y las generaciones siguientes, la han considerado un ejemplo de cómo la fe puede superar incluso las pruebas más difíciles. En resumen, mientras que no hay una lista extensa de milagros específicos atribuidos directamente a Santa Áurea de Córdoba, su vida y su martirio han tenido un impacto milagroso en la fe de muchas personas. Su testimonio de fe inquebrantable y su dedicación a Cristo en medio de la adversidad continúan siendo una fuente de inspiración y devoción para los cristianos de todo el mundo.